El eco solemne de una pluma firmando un documento resonó en la sala, sellando un destino que no pertenecía a la joven que permanecía de pie frente a toda la corte. Lady Evelyn Sinclair, con apenas 24 años y la mirada contenida de quien sabe ocultar sus emociones, escuchaba cómo el testamento de su difunto abuelo decretaba su futuro. Heredaría las tierras de su familia únicamente si contraía matrimonio con Lord Alexander Ravenswood. Un murmullo recorrió a los presentes, mezcla de escándalo y fascinación, pues el nombre del duque estaba teñido de tragedias y rumores. Evelyn, huérfana desde niña, había aprendido a sobrevivir entre parientes hostiles, pero jamás imaginó que la llave de su libertad sería convertida en grillete ante los ojos de todos. Al otro extremo de la sala, Alexander Ravenswood observaba la escena con la frialdad de un hombre habituado a cargar culpas y secretos, su porte rígido, sus ojos oscuros como un abismo y la sombra del duelo en que había perdido. A su hermano lo envolvían en un aura de misterio impenetrable. Aquel matrimonio, presentado como un pacto entre linajes, era en realidad una celda compartida por dos desconocidos obligados a convivir. Pero lo que nadie en esa sala podía adivinar era que entre los muros del sombrío castillo Ravenswood aguardaban secretos, capaces de desgarrar no solo el orgullo de ambas familias, sino también el corazón de quienes ahora eran forzados a unir sus destinos. ¿Sería ese matrimonio una condena o el inicio de una verdad escondida por décadas? El primer amanecer en Ravenswood no trajo consuelo, sino la certeza de que aquel lugar parecía respirar a espaldas de sus moradores. Evelyn recorrió los pasillos de piedra, acompañada por el murmullo distante de los criados, que bajaban la voz al verla pasar, como si su sola presencia incomodara a los muros cargados de historia. Cada retrato colgado en las galerías la observaba con ojos severos antepasados de los Ravenswood, rostros rígidos, que parecían guardar silencios milenarios. El aire estaba impregnado de un olor a cera y humedad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquellas estancias. Al llegar a la biblioteca, descubrió una puerta cerrada con llave, y la reacción de la ama de llaves, al notar su curiosidad, fue inmediata. En ese lugar está prohibido. Milady, en la frase, pronunciada con un temblor apenas perceptible, encendió en Evelyn la chispa de su instinto. Algo en ese castillo estaba oculto deliberadamente. La noche anterior aún resonaba en su mente, con Alexander mirándola en silencio desde la cabecera de la mesa, como si estuviera midiendo cada uno de sus gestos. No había calidez en sus palabras, solo distancia y rigidez, y sin embargo, en sus ojos atormentados había vislumbrado un destello de culpa, de heridas no cicatrizadas. Evelyn comprendió entonces que, más allá del matrimonio impuesto, aquel hombre podía ser la llave para desenterrar verdades que ni siquiera su familia se atrevía a pronunciar en él. Castillo no era solo su prisión, era también un enigma, y ella estaba dispuesta a descifrarlo. Alexander, por su parte, la observaba con una mezcla peligrosa de recelo y fascinación. Desde su despacho, oculto tras una puerta entreabierta, seguía los pasos de la joven esposa que recorría los corredores como si no temiera a las sombras que lo habían acompañado durante años. Los criados hablaban de ella, sorprendidos por su valor, incapaces de recordar a una dama que hubiera mirado de frente al duque sin vacilar. Para Alexander, Evelyn representaba un dilema inesperado. Era un enlace impuesto por la ambición de otros, pero también un recordatorio vivo de un pasado que prefería mantener enterrado. Cuando la vio detenerse frente al retrato de su padre, notó cómo la expresión de ella cambiaba de la simple curiosidad a una tensión contenida, como si hubiera reconocido en aquellos rasgos un eco de su propia sangre. Ella lo descubrirá, pensó con un nudo en el estómago, consciente de que las paredes de Ravenswood guardaban demasiados secretos vinculados a la tragedia de los Sinclair. Y mientras Evelyn se adentraba cada vez más en los misterios del castillo, él comprendió que la unión que ambos habían recibido como castigo podía transformarse en algo mucho más complejo, en una alianza forjada en la verdad, o una batalla que terminaría destruyéndolos a ambos. La primera confrontación llegó durante la cena, cuando la soledad de la gran mesa de Ravenswood parecía subrayar la distancia. Entre ambos, el fuego chisporroteaba en la chimenea,
arrojando sombras danzantes sobre los muros de piedra, mientras platos ricamente servidos quedaban casi intactos bajo la frialdad del ambiente. Alexander, con la copa de vino en mano, rompió el silencio con una observación que más sonaba a advertencia que a cortesía. No pretenda alterar el orden de esta casa. Lady Evelyn Ravenswood ha sobrevivido siglos sin necesidad de curiosidades innecesarias a Evelyn, que hasta entonces había mantenido el semblante sereno, dejó la copa sobre la mesa con un golpe suave, pero firme, y lo miró directamente a los ojos. El silencio puede mantener en pie los muros, milord, pero no el alma de quienes los habitan. Si Ravenswood sigue respirando, es porque aún guarda vida en algún rincón, y yo pienso encontrarla. En las palabras, pronunciadas con calma desafiante, provocaron un destello de furia contenida en la mirada del duque. Estaba acostumbrado a la obediencia ciega, a la docilidad forzada por el miedo, pero allí, frente a él, había una mujer que no se doblegaba. Alexander apoyó la copa con fuerza sobre la mesa, y durante un instante el silencio se volvió tan denso que incluso los criados parecieron contener el aliento. La cena, que debía ser un acto de cortesía, se transformó en el primer campo de batalla de un matrimonio forjado por imposiciones, donde cada gesto escondía tanto un reto como un secreto. Después de ese choque, Evelyn se retiró a sus aposentos con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que había provocado en el duque una grieta que tal vez no podría cerrar. Sin embargo, lejos de intimidarse, sintió que había ganado algo más valioso en su atención. En la soledad de sus aposentos, recordó las cartas que alguna vez había escuchado mencionar en susurros entre parientes, documentos que hablaban de alianzas traicionadas y pasiones prohibidas. Él sabe algo, pensó, recordando la intensidad con que Alexander la había mirado. Él conoce una verdad que nadie más quiere decirme. Mientras tanto, en su estudio, Alexander repasaba mentalmente cada palabra de ella, preguntándose cómo una joven, a la que habían pintado como frágil, podía mostrar tal temple. Había visto en sus ojos no solo rebeldía, sino también una inteligencia peligrosa, capaz de atar los hilos de un pasado que él había tratado de sepultar bajo capas de silencio. Esa noche, ambos comprendieron que el matrimonio arreglado no sería una cadena de rutina, sino un duelo constante, un enfrentamiento en el que la atracción y la desconfianza se entrelazaban como fuego y hielo, incapaces de destruirse sin antes consumirlo todo. Pasaron apenas unos días hasta que Evelyn, movida por la misma curiosidad que tanto irritaba a Alexander, decidió explorar los sectores del castillo que los criados evitaban con nerviosismo. Una tarde, mientras las sombras del ocaso teñían de rojo las vidrieras, halló una puerta entreabierta al final de un pasillo que no figuraba en los mapas entregados por la ama de llaves. El polvo cubría el suelo, y las telarañas colgaban como velos olvidados, señal de que hacía años nadie se atrevía a entrar allí. Empujó la puerta y el crujido resonó en la galería desierta, iluminada tenuemente por tragaluces altos que dejaban filtrar los últimos rayos del sol. A lo largo de las paredes, cubiertos por telas envejecidas, había retratos que parecían condenados al olvido. Uno en particular llamó su atención. Era más grande, con el marco dorado agrietado y el lienzo oculto bajo una gruesa tela gris. Con el pulso acelerado, Evelyn retiró la cubierta, y lo que vio le arrancó un jadeo ahogado. Frente a ella estaba el rostro joven de su madre, pintado con la precisión de quien retrata no a una dama cualquiera, sino a alguien amado. A su lado, en el mismo lienzo, estaba el padre de Alexander, con la misma mirada severa que aún se reflejaba en los retratos oficiales de la casa Ravenswood. Era imposible malinterpretar la escena. Sus madres y padres habían compartido algo más que respeto social. Había allí un vínculo íntimo, un secreto cuidadosamente borrado de la memoria pública. Evelyn permaneció de pie largo rato, con la respiración contenida, sintiendo que el castillo entero se inclinaba hacia ella como un confidente silencioso. Todo lo que había creído sobre el pasado de su familia comenzó a tambalearse a la muerte de sus padres. La hostilidad con la que había sido criada por Lady Octavia, la frialdad de los Ravenswood hacia los Sinclair,
¿Acaso todo estaba tejido por una historia prohibida que jamás había salido a la luz? Justo entonces escuchó pasos aproximándose, el eco grave de botas que conocía demasiado bien. Alexander apareció en el umbral, su rostro endurecido por la furia contenida. Le advertí que no cruzara los límites de esta casa, dijo con voz baja pero cortante, como un filo dispuesto a herir. Evelyn, temblando, no apartó la vista del retrato. Explíqueme. Entonces, ¿por qué mi madre está al lado de su padre en un cuadro que intenta ocultar? El silencio que siguió fue más aterrador que un grito. El duque no respondió de inmediato, y en sus ojos oscuros brilló un destello de dolor, como si aquella imagen removiera una herida demasiado profunda. Fue en ese instante cuando Evelyn comprendió que su matrimonio no era solo un contrato impuesto, era la pieza final de una venganza y de una verdad enterrada durante generaciones. El aire en la galería parecía haberse congelado entre ellos. Evelyn, aún con el corazón golpeando en su pecho, sostuvo la mirada del duque como si aquella fuera la única forma de no sucumbir al peso del descubrimiento. ¿Por qué ocultarían este retrato? ¿Por qué nadie en mi familia jamás habló de esto?, preguntó, su voz vibrando con una mezcla de furia y desamparo. Alexander avanzó lentamente hasta quedar a pocos pasos de ella, y en la penumbra su rostro mostraba un tormento que contrastaba con su habitual máscara de frialdad. Porque hay verdades que destruyen más que los silencios, Lady Evelyn, respondió con voz grave mi padre. Su madre. Hubo entre ellos un vínculo que nunca debió existir, un vínculo que desató una cadena de rencores, de acusaciones veladas y de desgracias que aún hoy nos persiguen. Evelyn sintió que las piernas le flaqueaban, y tuvo que apoyarse en el marco del cuadro para no derrumbarse. La imagen de su madre, siempre idealizada como una dama intachable, se mezclaba ahora con la idea de un amor prohibido, de una pasión que tal vez había desencadenado el odio entre los Sinclair y los Ravenswood. Entonces, ¿mi matrimonio con usted es solo la continuación de un castigo?, susurró, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Alexander bajó la mirada por un instante, como si cada palabra pesara más que una sentencia. Al principio lo vi así. Evelyn, una unión impuesta, un recordatorio cruel de lo que las viejas heridas habían destruido, pero ahora se detuvo, y en sus ojos apareció un destello inesperado, un fuego que luchaba contra años de represión. Ahora no estoy seguro. Usted no es la sombra de su madre, ni la víctima de mi familia. Usted es distinta. Tiene la fuerza de mirar donde otros desvían la vista. Evelyn sintió que un estremecimiento la recorría. Aquellas palabras, aunque pronunciadas con la misma dureza de siempre, tenían un matiz distinto, una grieta en la coraza del marqués atormentado. Y usted, milord, no es solo el verdugo que la sociedad describe, respondió ella con firmeza, alzando el mentón. He visto la culpa en sus ojos, la soledad que lleva consigo. Si de verdad pretende que Ravenswood sobreviva, no lo conseguirá a fuerza de silencios, sino con la verdad. En el silencio volvió a envolverlos. Pero ya no era el mismo de antes. No era un muro, sino un puente frágil tendido entre dos almas que empezaban a reconocerse en medio del dolor compartido. Esa misma noche, incapaz de conciliar el sueño tras la revelación del retrato, Evelyn volvió a repasar en su mente cada detalle de su infancia y de la influencia constante de su tía Octavia. Recordó cómo, desde niña, Octavia le había repetido que los Ravenswood eran su condena, que jamás debía confiar en ellos, que su destino estaba marcado por la humillación que aquella familia había infligido a los Sinclair. Pero ahora, frente a las palabras de Alexander y la existencia del retrato oculto, todo encajaba de manera inquietante. ¿Y si su tía había exagerado, o incluso inventado, los agravios? ¿Y si había construido un muro de odio deliberadamente, moldeando a Evelyn para que se convirtiera en pieza de una venganza mucho más antigua? La joven comenzó a observar los recuerdos con ojos nuevos. Las cartas que desaparecieron misteriosamente tras la muerte de sus padres, las conversaciones interrumpidas cuando ella entraba en la habitación, los silencios cargados de Octavia siempre que alguien mencionaba a la familia
Ravenswood. Era como si la tía hubiera tejido una red invisible que la había atrapado desde la infancia, guiándola inexorablemente hacia ese matrimonio impuesto. Evelyn sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Habría sido ella una marioneta desde el principio, movida por los hilos de alguien que jamás mostró otra intención que la de controlarla. Al día siguiente, la sospecha se convirtió en certeza cuando, durante el desayuno, Octavia dejó escapar una frase demasiado calculada. Con voz en apariencia inocente, comentó a Nahora que por fin has unido tu destino al de Ravenswood, querida. Tu lugar está asegurado. Y el de ellos, condenado en Evelyn, levantó la vista de inmediato y encontró en la mirada de su tía un destello de satisfacción helada, tan breve como revelador. Era la primera vez que Octavia dejaba entrever su verdadero objetivo a no asegurar el futuro de su sobrina, sino destruir a la familia a la que ahora estaba unida. Evelyn sintió la furia arder en su pecho, pero supo disimular, bajando la mirada como si aceptara la observación con docilidad. En su interior, sin embargo, algo cambió. Entendió que si quería recuperar la verdad sobre la muerte de sus padres y salvar lo poco que quedaba de los Sinclair, debía enfrentarse a la mujer que la había criado como a una hija, y para ello, extrañamente, necesitaba al hombre que había jurado resistir a Alexander. El enemigo impuesto podía convertirse en aliado, pero solo si ambos estaban dispuestos a desenterrar secretos que podrían arrastrarlos a la ruina definitiva. Esa tarde, Evelyn se atrevió a entrar en el despacho de Alexander, un lugar donde pocos eran admitidos. La estancia estaba iluminada por la luz mortecina que se filtraba entre pesadas cortinas, y el aire olía a papel antiguo y a madera encerada. El duque levantó la vista de unos documentos al verla cruzar el umbral sin anunciarse. Pensé que aún conservaba respeto por los límites, dijo con tono áspero. Evelyn, sin inmutarse, cerró la puerta tras de sí y avanzó hasta quedar frente a su escritorio. Los Ravenswood no son mis enemigos, Alexander. O, al menos, no tanto como lo es mi propia sangre. Él arqueó una ceja, intrigado, mientras ella le relataba palabra por palabra la conversación con Octavia. La frase que había escapado de los labios de su tía y que revelaba su deseo de arruinar a los Ravenswood. A medida que hablaba, la tensión en el rostro de Alexander se transformaba en algo más una mezcla de furia y reconocimiento. Entonces, no estábamos condenados por nuestras familias, Evelyn. Estábamos siendo manipulados por la misma mano Anel. Silencio que siguió fue denso, pero diferente al de sus disputas anteriores. Era un silencio de pacto, de comprensión compartida, de dos piezas que de pronto encajaban en un mismo tablero. Desde ese momento, comenzó una alianza frágil pero inevitable. Evelyn y Alexander empezaron a reunirse en secreto, bajo la excusa de paseos por los jardines o lecturas en la biblioteca. En esos encuentros, cada conversación se convertía en un duelo de ingenio. Ella aportaba recuerdos de su infancia bajo la tutela de Octavia, pistas que hasta entonces había considerado irrelevantes. Él compartía los registros ocultos del castillo, documentos y cartas interceptadas que apuntaban a traiciones antiguas. Sin embargo, junto a la investigación, crecía algo más peligroso, una atracción que ambos intentaban sofocar, consciente de que podía nublar su juicio. Cuando sus miradas se encontraban demasiado tiempo, Evelyn apartaba los ojos con brusquedad y Alexander apretaba los puños como si luchara contra un impulso que amenazaba con desarmar la coraza que lo protegía desde hacía años. En medio de la desconfianza y la intriga, se iba gestando un vínculo inesperado, una fuerza que no nacía de la obligación ni del deber, sino de la complicidad de dos corazones que, aunque aún no lo admitieran, comenzaban a latir en la misma dirección. Fue en la biblioteca clausurada del ala norte donde las piezas comenzaron a encajar de manera irrefutable. Una noche, guiados por la tenue luz de un candelabro, Evelyn y Alexander forzaron la cerradura de un armario que llevaba décadas sin abrirse. El olor a polvo y pergamino envejecido inundó el aire cuando extrajeron un cofre pequeño, cubierto por una tela carcomida. En su interior, hallaron un conjunto de cartas atadas con un lazo carmesí.
cada una marcada con el sello de los Sinclair. Evelyn reconoció de inmediato la caligrafía de su madre y el temblor recorrió sus manos. A medida que leía en voz baja, el silencio de la sala se cargaba de tensión. En esas páginas, su madre relataba las amenazas veladas de Octavia, quien la acusaba de deshonrar a la familia por un afecto prohibido hacia un Ravenswood. Si no obedeces, pagarás con tu vida y la de tu esposo, decía una de las líneas, tan clara como una sentencia. Evelyn apenas podía respirar. El eco de aquellas palabras confirmaba lo que en su corazón había temido. La muerte de sus padres no fue un accidente ni una desgracia, sino el resultado de una conspiración cuidadosamente orquestada por la misma mujer que la había criado. Alexander, con el ceño fruncido, tomó las cartas y las examinó a la luz de la vela, comprendiendo que aquel descubrimiento era la llave para limpiar no solo su nombre, sino también para desvelar la verdadera enemiga que ambos compartían. Al fondo del cofre había más pruebas en recibos de transacciones secretas, contratos firmados con mercenarios y sobornos entregados a sirvientes para manipular testimonios. Entre ellos, un documento destacaba un acuerdo entre Octavia Sinclair y un comerciante rival de los Ravenswood, que especificaba pagos a cambio de información y favores para arruinar los negocios del difunto padre de Alexander. La evidencia era irrefutable. La mano de Octavia había estado detrás de cada ruina, de cada rumor venenoso que ensombreció a ambas familias. Evelyn, con lágrimas brillando en sus ojos, levantó la vista hacia Alexander. En todo este tiempo fui un instrumento de su venganza. Me usó para continuar lo que comenzó con mi madre. Alexander se acercó y por primera vez posó una mano firme sobre la de ella, transmitiéndole una fuerza inesperada. No más, Evelyn, ahora tenemos la verdad, y con la verdad podemos devolverle el golpe en ese instante. Mientras el fuego de la vela titilaba en las sombras de la biblioteca, ambos comprendieron que estaban unidos no por obligación ni por un contrato, sino por una lucha que trascendía los lazos impuestos. Era el inicio de una guerra silenciosa contra Lady Octavia, y al mismo tiempo, el despertar de un sentimiento que ya no podían seguir negando. Durante días, Evelyn y Alexander se dedicaron a organizar en silencio la red que atraparían a Octavia. No podían simplemente exhibir las cartas y los documentos a la corte, acostumbrada a intrigas y falsificaciones. Pediría pruebas sólidas y testigos confiables. Así, Alexander convocó discretamente a criados antiguos que habían servido en Ravenswood durante la juventud de su padre, hombres y mujeres que habían sido silenciados con sobornos o amenazas, y que ahora, con el paso de los años, cargaban con culpas y secretos. Evelyn, por su parte, acudió a antiguos amigos de su madre, damas de sociedad que recordaban las habladurías sobre las tensiones entre Octavia y la difunta señora Sinclair. Juntos trazaron un plan durante el próximo banquete en Ravenswood, donde acudirían nobles y ministros. Presentarían las pruebas en un momento en el que Octavia no pudiera huir ni negar la evidencia. Pero en cada encuentro de planificación, algo más vibraba entre ellos. Cuando Evelyn extendía las cartas sobre la mesa, sus dedos rozaban los de Alexander. Cuando él la guiaba por los pasillos ocultos para evitar miradas indiscretas, la cercanía de sus cuerpos desataba un calor inesperado. Ambos intentaban mantener la compostura, recordándose que su objetivo era la justicia. Pero la verdad latía bajo cada palabra. Estaban cada vez más unidos, no solo por una causa, sino por un deseo que los consumía. En silencio, en la víspera del banquete, fue un torbellino de emociones. Evelyn, de pie frente al espejo de su habitación, se colocaba el vestido elegido para la ocasión una pieza de seda azul oscuro que perteneciera a su madre, símbolo de memoria y desafío. Al verla, Octavia entró sin anunciarse, con esa sonrisa afilada que siempre ocultaba veneno. Debes recordar, niña, que este matrimonio es tu salvación. Sin él, no serías nada, dijo con frialdad, ajustándole el broche del cuello como si apretara una soga. Evelyn no respondió, limitándose a sostener la mirada de su tía con una calma que ocultaba el fuego que ardía en su interior. Más tarde, Alexander la encontró en la galería, donde ella contemplaba los retratos familiares. ¿Teme lo que ocurrirá mañana?, preguntó él,
Y Evelyn, sin apartar los ojos del lienzo de su madre, respondió: temo no tener la fuerza suficiente para enfrentarla. Pero con usted a mi lado, quizás 100. En ese instante, Alexander se permitió un gesto inesperado. Anne tomó su mano y la llevó a sus labios. Un contacto breve, pero cargado de un reconocimiento que iba más allá de las palabras. El pacto estaba sellado. No solo se enfrentarían a Octavia como aliados, sino también como dos almas que habían encontrado, en medio de la traición y el dolor, una chispa de esperanza. El gran salón de Ravenswood resplandecía con luces de candelabros y el murmullo de la corte reunida. Octavia, vestida con un atuendo escarlata que parecía gritar victoria, se movía entre los invitados como una reina no coronada, convencida de que tenía el control absoluto. Evelyn y Alexander aguardaron el momento preciso, aun cuando el brindis por la supuesta alianza de sus familias llenó el aire con copas alzadas. Alexander pidió silencio con la solemnidad de un hombre que llevaba años cargando un peso. Hoy no celebramos una unión, dijo con voz firme, sino la verdad que ha sido sepultada durante décadas. Una señal suya, Evelyn se adelantó y desplegó sobre la mesa central las cartas y los documentos hallados en la biblioteca. El murmullo se tornó en un clamor de sorpresa. Nombres, fechas, amenazas y sobornos quedaron expuestos ante todos. Octavia intentó interrumpir, su voz alzada como un látigo. Mentiras forjaron esas pruebas para desacreditarme, pero un antiguo sirviente de los Sinclair, traído por Evelyn, se levantó y declaró con lágrimas en los ojos que había recibido dinero de Octavia para manipular testimonios tras la muerte de los padres de Evelyn. La tensión explotó en un silencio absoluto, roto solo por el eco de las palabras del testigo. La máscara de Octavia se derrumbó frente a toda la corte. Lo que ella había construido con engaños durante años se desmoronaba en cuestión de instantes. La condena social fue inmediata. Nobles y ministros se apartaron de Octavia como si su sola presencia fuese venenosa, y en su rostro se dibujó la desesperación de quien sabe que ha perdido todo. Evelyn, con la frente erguida, declaró: ya no seré instrumento de su venganza. Mi vida, desde hoy, me pertenece. Y Alexander, tomando su mano delante de todos, añadió: no nos unimos por imposición ni por deuda. Nos unimos porque hemos elegido la verdad, y en ella hemos encontrado el amor. Hubo un murmullo de asombro, seguido de una aprobación que se expandió entre los presentes como una ola imparable. Octavia fue escoltada fuera del salón por los guardias, derrotada por las pruebas y la voz de aquellos a quienes había manipulado. En medio de aquel torbellino, Evelyn y Alexander permanecieron juntos, como dos sobrevivientes que habían encontrado redención en las cenizas del dolor. Lo que comenzó como un matrimonio impuesto por la ambición ajena se transformaba, ante los ojos de todos, en un pacto nacido de la elección y de la pasión. Y mientras el eco de los aplausos llenaba el salón, ambos supieron que Ravenswood no sería más una prisión, sino el inicio de una nueva vida, donde el amor verdadero se alzaba como la victoria más inesperada, el Malerada. Si esta historia de pasiones prohibidas, secretos familiares y redenciones inesperadas te conmovió tanto como a nosotros al narrarla, te invito a quedarte en este rincón del tiempo, donde los romances de época cobran vida. Aquí descubrirás más relatos llenos de intrigas, bailes deslumbrantes, cartas escondidas y amores que desafían a la sociedad. No olvides suscribirte al canal para que cada nuevo capítulo llegue directo a ti y puedas seguir sumergiéndote en estos mundos de lujo, misterio y emoción. Y si este relato de Lady Evelyn y el duque Alexander te hizo soñar, emocionarte o incluso derramar una lágrima, regálanos un me gusta y comparte este video con alguien que también ame las historias de amor que nacen en la oscuridad y brillan en la verdad. Así podremos seguir trayéndote más narraciones intensas, donde la pasión y la esperanza siempre encuentran la manera de vencer.